Historia 1. La dama del asfalto. Mi historia comienza cuando tenía 20 años. Como muchos estudiantes, necesitaba dinero extra para pagar mis estudios y algunos gastos personales. Conseguí un segundo trabajo temporal como camarera en una cafetería que cerraba a las 3 de la mañana entre semana pero estaba abierta a las 24 horas los fines de semana. Era un lugar conocido por recibir clientes nocturnos, jóvenes borrachos que salían de bares y trabajadores del turno de noche. Nunca imaginé que este trabajo me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. La primera vez que lo vi fue un viernes por la noche. La cafetería estaba llena de risas y animadas conversaciones. Se sentó en una esquina, lejos del bullicio. Tenía una apariencia extraña, con una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de la superficie. Su cara no era memorable, pero algo en sus ojos me hizo sentir incómoda. Lo atendí con la misma cortesía que a otros clientes, sin prestar atención a mis inquietudes iniciales. Me miró fijamente mientras tomaba un sorbo de su café, sin parecer interesado en la comida ni en el entorno, solo en mí. Intenté ignorarlo, centrándome en los demás clientes, pero su mirada permaneció fija en mí, como una sombra de la que no podía deshacerme. Esa noche, cuando finalmente cerramos la cafetería, me sentí aliviado al verlo irse, pensando que no lo volvería a ver. Pero me equivoqué. Pasaron las semanas y se convirtió en un cliente habitual, apareciendo siempre durante mis turnos de noche. Empecé a notar que no hablaba con nadie más que conmigo. Sus órdenes eran sencillas, casi siempre las mismas: café solo, sin azúcar. A veces intentaba entablar conversación, pero sus preguntas personales me ponían nerviosa: dónde vivía, si estaba estudiando, si tenía familia cerca. Intentó seguir siendo profesional y educada, pero su presencia se volvió cada vez más inquietante. Una noche, después de un turno particularmente largo, salí de la cafetería y lo encontré esperándome afuera. Mi corazón se aceleró y sentí una mezcla de miedo y confusión. Me dijo que quería acompañarme a casa para asegurarse de que llegara sano y salvo. Lo negué cortésmente, pero él insistió. Su tono era amable, pero había algo siniestro en su insistencia. Decidí tomar un camino diferente al habitual para perderlo. Para mi alivio, funcionó. Llegué a casa temblando, sintiendo que algo malo se avecinaba. La situación empeoró rápidamente. Empezó a dejarme notas en la mesa donde solía sentarse, mensajes que iban desde tiernos hasta obsesivos e inquietantes: eres mi ángel, sueño contigo todas las noches, estaremos juntos, te lo prometo. Informé a mis jefes del comportamiento del cliente, pero no lo tomaron en serio y dijeron que era simplemente un cliente extraño sin motivos para preocuparse. Un sábado por la noche, el café estaba inusualmente tranquilo, con solo unos pocos clientes y el ambiente tenso. Apareció, como siempre, y se sentó en su mesa habitual. Pero esta vez su comportamiento fue diferente. No solo me estaba mirando, sus ojos eran oscuros y llenos de una intensidad que nunca antes había visto. Sentí un escalofrío, pero traté de mantener la calma. Alrededor de las 2 de la madrugada la mayoría de los clientes ya se habían marchado. Estaba limpiando una mesa cuando sentí una mano en mi hombro. Fue él. Me susurró al oído, diciendo que tenía algo especial que mostrarme afuera de la cafetería. Su tono era frío y calculador. Me negué, tratando de mantener la compostura, pero él me apretó el brazo. En ese momento, un compañero de trabajo entró a la cocina y vio lo que estaba pasando. El hombre me soltó bruscamente y salió corriendo. Mis colegas finalmente comprendieron la gravedad de la situación. Llamaron a la policía y juntos pudimos describirlo. Esa noche, la policía patrullaba la zona pero no lo encontró. Estaba aterrorizada y miraba hacia atrás cada pocos minutos. En los días siguientes intenté seguir con mi vida con normalidad, pero la paranoia me consumía. Cambié mi rutina, tomé diferentes rutas a casa y evité estar sola en la medida de lo posible. Pero el miedo nunca desapareció. Cada sombra, cada ruido, me hacía saltar. Finalmente, un viernes por la noche, el terror que temía se hizo realidad. Estaba saliendo de la cafetería después de un largo turno, caminando rápidamente hacia mi auto, cuando sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, una mano se cerró alrededor de mi boca y otra me arrastró hacia un callejón oscuro. Fue él. Sentí el frío del metal contra mi piel mientras me susurraba cosas incoherentes sobre el amor y el destino. Luché con todas mis fuerzas, pataleando y tratando de gritar, pero él tenía un agarre fuerte y una determinación aún más intensa. La oscuridad del callejón se cerró a mi alrededor y pensé que no saldría vivo de allí. Pero en un golpe de suerte,
Pasó una patrulla y escuchó los sonidos de mi lucha. Los oficiales corrieron hacia nosotros y él intentó escapar, pero fue rápidamente capturado. Me llevaron a la comisaría donde entre lágrimas presté mi declaración. La policía me aseguró que no me haría más daño, pero el daño ya estaba hecho. El trauma de esa noche me dejó profundas cicatrices, tanto físicas como emocionales. Empecé a ir a terapia para intentar superar el miedo y la paranoia que se habían convertido en una parte constante de mi vida. El juicio fue un proceso doloroso, reviviendo cada detalle de la noche, pero al final fue declarado culpable y sentenciado a una larga pena de prisión. Aunque saber que estaba tras las rejas me dio algo de paz, el miedo persistió. Nunca me sentí completamente segura, siempre miraba por encima del hombro, esperando volver a ver esos ojos fríos y calculadores. Con el tiempo, aprendí a vivir con el trauma. La terapia me ayudó a encontrar formas de afrontar mis miedos y reconstruir mi vida. Pero cada vez que escucho el sonido de una puerta abriéndose en la oscuridad o veo a alguien mirándome, los recuerdos de esa noche regresan, recordándome que el verdadero terror no reside en las historias de fantasmas, sino en las sombras que acechan en la realidad. Hoy en día, la cafetería sigue abierta, pero nunca volví allí. El trabajo nocturno, que inicialmente era solo una forma de ganar dinero extra, se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Mi historia sirve como advertencia para quienes, como yo, creemos que la rutina diaria no puede ocultar los horrores, porque a veces el verdadero peligro está más cerca de lo que imaginamos, escondido detrás de una fachada de normalidad y una sonrisa siniestra. Antes de continuar con la siguiente historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como estas. Historia 2. El sabor prohibido. Siempre he sido de los que disfrutan con una buena historia de terror, de esas que se cuentan entre amigos a la luz de una fogata o en reuniones nocturnas. Sin embargo, nunca imaginé que terminaría siendo parte de uno. Tijuana es una ciudad llena de leyendas urbanas, algunas más creíbles que otras, pero hay una en particular que nunca he podido sacarme de la cabeza. Al principio lo escuché como un simple rumor, una de esas historias que se difunden sin fundamento, como los clásicos chismes de mercado. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que había algo oscuro y profundamente inquietante detrás de todo esto. La historia giraba en torno a un restaurante de comida china, uno de esos lugares pequeños y discretos que se encuentran en cada rincón de Tijuana. A primera vista era un lugar normal y modesto, que ofrecía el menú típico de arroz frito, pollo a cuadros y pollo agridulce, nada especial. El restaurante, llamado Dragao Imperial, llevaba años en el mismo lugar y atraía a lugareños y turistas por sus precios asequibles y sus generosas porciones. Sin embargo, no fue la comida lo que lo hizo famoso, sino los extraños rumores que circulaban por las calles. Se decía que el dragón imperial tenía un ingrediente secreto, algo que le daba a sus platos un sabor incomparable. Era carne, sí, pero no de ternera, ni de pollo, ni de cerdo. El rumor era mucho más siniestro. Según se decía en los barrios bajos, la carne que utilizaban procedía de personas sin hogar. Se decía que los que vivían en la calle, aquellos a quienes nadie buscaba ni echaba de menos, desaparecían misteriosamente cerca del restaurante y nunca más se los volvía a ver. Al principio, naturalmente, me reí de la idea. Sonó tan ridículo que ni siquiera me molesté en pensarlo dos veces. ¿Cómo podía un restaurante, en una ciudad tan poblada como Tijuana, hacer algo tan grotesco y no ser descubierto? La lógica me decía que todo era producto de la imaginación de las personas. Pero hubo algo que me intrigó profundamente, algo que me impidió pensar en esa historia. Cada vez que pasaba por la zona durante meses, notaba algo curioso: los informes de personas desaparecidas cerca del restaurante no eran tan infundados como parecían. Las noticias locales hablaban de mendigos y personas sin hogar que desaparecían constantemente. A esto nunca se le dio mucha importancia. Después de todo, en una ciudad fronteriza como Tijuana, con su constante flujo de migrantes y desplazados, era fácil perderse entre la multitud. Sin embargo, lo más extraño fue que estos casos parecían tener algo en común, muchos de ellos fueron registrados en las cercanías del Dragón Imperial. Decidí investigar más. Mi curiosidad me impulsó a descubrir si había algo de cierto detrás de la leyenda urbana. Empecé a ir al restaurante, siempre con la excusa de probar el famoso menú. El lugar, aunque sencillo, tenía una atmósfera inquietante que nunca podría librarme. Era muy tranquilo, incluso cuando estaba lleno de gente. Los propietarios, una pareja de origen chino que apenas hablaba español, mantuvieron siempre una actitud reservada. Todo lo que hicieron fue con precisión casi mecánica, sin ningún rastro de emoción o simpatía.
Las paredes del restaurante estaban decoradas con fotografías antiguas y adornos de dragones dorados que parecían observarte mientras comías. A pesar del malestar que sentí en ese lugar, debo admitir que la comida estuvo sorprendentemente buena. El chow mein tenía un sabor único, y la carne, fuera del tipo que fuera, siempre tenía una textura suave y un sabor intenso. Esto me preocupó, no porque creyera en el rumor, sino porque parecía demasiado perfecto. Me pregunté qué tipo de especias o métodos de preparación usaban para lograr ese nivel de sabor, pero no me atreví a preguntar. Había algo en los ojos de los dueños, en la forma en que te observaban cuando hacías demasiadas preguntas, que me hizo sentir que no debía seguir investigando. Mi investigación me llevó a hablar con algunas personas que solían deambular por las calles cercanas al restaurante. Nadie quería hablar directamente sobre el tema, pero en las miradas esquivas y los largos silencios, me di cuenta de que muchos sabían algo. Una mujer, con la piel curtida por el sol y el viento, que la hacían parecer mucho mayor de lo que probablemente era, dijo algo que me dejó frío: los que desaparecen no se van, están más cerca de lo que crees. Esa frase se quedó grabada en mi mente. No podía dejar de pensar en ella. No podía dejar de imaginar las manos de los cocineros cortando carne, marinándola, cocinándola. Decidí volver una vez más y esta vez fue diferente. Desde el principio, el ambiente en el restaurante fue más pesado de lo habitual. Había menos clientes y el silencio era opresivo. Mientras comía, no podía dejar de pensar que lo que había en mi plato podría ser algo más que carne o pollo. Mi mente jugó con la posibilidad de que esos tiernos bocados fueran algo más, algo humano. Decidí no terminar mi comida y me dispuse a partir. Al salir, pasé por la parte trasera del restaurante, algo que nunca antes había hecho. Lo que vi allí fue lo que finalmente me convenció de que algo terrible estaba pasando. Había una camioneta estacionada en un callejón estrecho y un hombre sacaba del vehículo algo envuelto en una lona oscura. La forma era inconfundible. Parecía un cuerpo humano, pequeño y frágil, como si no hubiera peso en los huesos. Me quedé congelada, sin saber si debía enfrentar lo que estaba viendo o huir. El hombre, uno de los empleados que había visto varias veces dentro del restaurante, notó mi presencia, pero no hizo nada. Solo me miró por un momento antes de continuar con lo que estaba haciendo, como si mi mirada no importara. Salí de allí lo más rápido que pude, con el corazón acelerado. No sabía a quién acudir ni cómo explicar lo que había visto. No tenía pruebas, solo una serie de pistas que me llevaron a una conclusión aterradora. A partir de ese momento comencé a evitar la zona. Ya no podía soportar acercarme al dragón imperial y mucho menos pensar en lo que podría estar pasando en esa cocina. La idea de que la carne que utilizaban pudiera provenir de personas sin hogar no era solo un rumor en mi cabeza. Había visto algo que no podía ignorar, y me llenaba de repulsión. Con el tiempo dejé de investigar, pero la leyenda siguió creciendo, como toda historia con un origen oscuro. Nadie más desapareció cerca del restaurante en los meses siguientes, o al menos no hubo reportes oficiales, pero las miradas furtivas y los susurros entre lugareños comenzaron a ser más frecuentes. Algunos dijeron que habían visto cosas similares a lo que yo presencié, pero nadie habló demasiado alto, por miedo a llamar la atención no deseada. Hasta el día de hoy, el Dragao Imperial permanece abierto y la gente todavía va allí a comer su deliciosa comida, sin saber qué puede haber detrás de estos platos. Cada vez que paso por esa parte de la ciudad, no puedo evitar mirar el restaurante y preguntarme si el rumor es más que una simple historia. Quizás nunca lo sepamos con seguridad, o quizás no queramos saberlo, porque a veces hay secretos que es mejor no descubrir. Y en Tijuana, como en muchas otras ciudades, algunos rumores no son solo rumores, son advertencias. Historia 3. La sombra en la ventana. No era la primera vez que veía algo extraño, pero esa noche me sentí diferente. Al principio todo parecía una simple ilusión, un reflejo o tal vez solo mi mente jugando conmigo. Vivo en Puebla, en un barrio antiguo que muchos califican de pintoresco, con calles adoquinadas, casonas antiguas que parecen congeladas en el tiempo y un aire constante de nostalgia. Me mudé aquí hace unos años, buscando algo más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Nunca imaginé que este barrio, tan aparentemente pacífico, escondía algo más oscuro. Justo al final de mi calle hay un restaurante chino. El lugar es modesto, con un viejo cartel colgado sobre una puerta de madera desgastada. Se llama Oloto Dauredou, un restaurante que existe desde hace décadas. El edificio parece más antiguo que los demás en la calle, con una fachada que claramente ha visto tiempos mejores. Pero es el único de su estilo en la zona,
con un aspecto casi exótico en comparación con los demás edificios. Nunca me llamó mucho la atención, salvo un detalle, una ventana en el segundo piso. Desde que me mudé al barrio, esta ventana siempre me ha intrigado. Parecía fuera de lugar. Para empezar, el restaurante no parecía tener un segundo piso accesible. No había escaleras visibles, ni nada que indicara que alguien pudiera subir hasta allí. Sin embargo, la ventana estaba allí, con las persianas ligeramente abiertas, permitiendo una ligera visión del interior. No se veían luces ni muebles, solo una sombra que, al principio, pensé que era parte de la estructura. Mis primeras semanas en el barrio fueron pacíficas. Caminaba frente al restaurante todos los días y rara vez me detenía a mirar la ventana, pero algo empezó a molestarme. Con el tiempo, algunos vecinos comentaron que O Loto Dauredou cerraba temprano, alrededor de las 21 horas. Pero, curiosamente, vi luces encendidas en la cocina mucho más tarde. El personal era reducido, básicamente una pareja de mediana edad que parecía encargarse de todo. Nunca hubo nadie más trabajando allí. Y lo más curioso de todo, en ese segundo piso, donde no había señales de vida, a veces creía notar algo más. Algo o alguien que no debería estar ahí. Una noche, al regresar de una caminata nocturna, vi lo que parecía una figura en la ventana. Era solo una forma, nada definido, parecía una mujer. La figura permaneció inmóvil, mirando hacia la calle. Al principio pensé que era un empleado del restaurante, tal vez alguien nuevo en quien no había notado antes. Pero con el paso de los días me di cuenta de que algo no tenía sentido. El restaurante permaneció cerrado en el mismo horario y no había señales de que alguien más estuviera trabajando allí. Empecé a preguntar a los vecinos. Muchos vivían en el barrio desde hacía años y algunos incluso recordaban la apertura de O Loto Dauredou en los años 80. Lo curioso es que, aunque todos conocían el restaurante, nadie sabía nada de este segundo piso. Un señor mayor llamado Esteban que vivía en la misma calle me dijo que la construcción original del edificio no tenía segundo piso. Según él, la estructura había sido modificada hace muchos años, pero no para añadir un segundo piso, sino solo para reforzar la fachada. Entonces, ¿cuál era esa ventana? Y lo más importante, ¿quién era la mujer que parecía aparecer allí de noche? Empecé a obsesionarme con la idea. No podía dejar de pensar en ello. Todas las noches, al pasar frente al restaurante, miraba por la ventana, todas las noches, veía la misma figura. A veces parecía moverse ligeramente, como si caminara de un lado a otro. En otras ocasiones simplemente se quedaba quieta, mirando a la calle, siempre inmóvil. No sé por qué, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Una tarde decidí acercarme al restaurante en horario de apertura. Fui como cliente, algo que nunca antes había hecho. Quería ver si noté algo extraño, tal vez encontrar una explicación lógica. El lugar, por dentro, era exactamente lo que esperaba, mesas sencillas, decoración modesta y el inconfundible olor a comida china. La pareja que atendió fue educada pero reservada. Comí mi plato en silencio, observando cada rincón, buscando alguna pista, algo que explicara lo que vi durante la noche. Después de comer me atreví a preguntar si el restaurante tenía segundo piso. La mujer me miró con expresión confusa, como si la pregunta no tuviera sentido. Ella simplemente dijo, solo tenemos este piso. Intenté no mostrar mi malestar y simplemente asentí, como si la respuesta resolviera todas mis dudas. Pero sabía que algo no estaba bien. Esa ventana existía y lo que vi no fue producto de mi imaginación. Esa misma noche, después de días de dudas, tomé una decisión que ahora reconozco como una idea terrible. Me quedé afuera del restaurante esperando a que cerraran. Quería asegurarme de que no hubiera nadie dentro, que la figura que vi fuera más que un simple empleado o una coincidencia. Vi a la pareja apagarse apagando las luces, cerrando las puertas y saliendo, caminando hacia tu casa. El restaurante estaba completamente a oscuras. Me quedé a distancia, escondido en la sombra de una calle lateral. El tiempo parecía pasar lentamente, y las pocas lámparas encendidas en los faros solo servían para alargar las sombras. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero algo dentro de mí me empujó a seguir ahí, observando. Pasaron varios minutos, tal vez una hora, antes de que finalmente lo viera. La figura en la ventana apareció de nuevo. Como tantas otras veces, estaba ahí, como si nada hubiera pasado. El restaurante estaba cerrado, no había nadie más en el lugar, pero la mujer seguía en esa ventana, mirando hacia la calle. Sentí una profunda inquietud.
Eso no tenía sentido. Me acerqué lentamente, sin hacer ningún ruido, hasta quedar justo debajo de la ventana. Desde ese punto, pude ver más claramente. Era una mujer, de eso no había duda. Parecía llevar un vestido blanco, algo que reflejaba la suave luz de la calle, pero su rostro estaba completamente serio. No pude distinguir sus rasgos. Lo que pasó después todavía es difícil de procesar. Mientras miraba, algo cambió en el aire. No sé cómo explicarlo, pero la figura en la ventana parecía inclinarse hacia adelante, como si me estuviera mirando directamente. No podía moverme, no podía apartar la mirada. Y entonces, sin previo aviso, la figura simplemente desapareció. No se desmoronó lentamente ni retrocedió. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. El restaurante estaba completamente en silencio. No había señales de movimiento, ni luces encendidas, nada que sugiriera que hubiera alguien dentro. Miré de nuevo a la ventana, pero ya no había nada. Solo la ventana vacía, con las persianas entreabiertas. Me quedé allí, quieta, tratando de entender lo que acababa de pasar, pero no había respuestas, solo un profundo vacío que no podía explicar. Desde esa noche dejé de caminar por esa calle. Nunca más volví a pasar por delante del Loto d'Auredou. Los días se convirtieron en semanas y traté de olvidar todo lo que veía. Sin embargo, la imagen de esa figura en la ventana seguía atormentando mi mente. Me enteré por los vecinos que, tiempo después, el restaurante cerró. Nadie pudo dar una razón clara, solo rumores de que los propietarios se habían mudado repentinamente. El edificio quedó abandonado y la ventana del segundo piso fue sellada con tablas de madera. Todavía vivo en el barrio, pero nunca más me acerqué al restaurante. A veces, desde lejos, veo la estructura vacía, con el cartel desgastado y las ventanas tapadas. Nadie habla mucho del lugar, como si fuera un secreto que todos preferirían olvidar. Pero no puedo. Todavía pienso en la figura en esa ventana. Todavía me pregunto quién fue o qué fue. Y aunque trato de ignorarlo, sé que algunas cosas simplemente no se pueden explicar. Historia 4, la cena. La tarde iba cayendo lentamente sobre las colinas que rodeaban Río de Janeiro. Había explorado la ciudad todo el día, disfrutando de sus playas y su vibrante cultura. Estaba cansada, pero el sol poniente me empujó a seguir descubriendo más. Decidí aventurarme un poco más en las afueras, buscando un lugar tranquilo donde poder cenar algo típico y relajante. Después de conducir durante bastante tiempo, encontré un pequeño restaurante a lo lejos, casi escondido entre los árboles y las montañas. Era un lugar con pocas luces, pero su descolorido letrero de neón me pareció acogedor. Estacioné mi auto y entré. Un ligero escalofrío me recorrió al cruzar el umbral. El lugar estaba casi vacío, con solo unas pocas mesas ocupadas por unos pocos clientes. La decoración era peculiar, una mezcla de arte antiguo y muebles desgastados, con una atmósfera que parecía venir de otra época. El aroma de la carne asada llenaba el aire, una fragancia que alguna vez me habría atraído, pero que ahora parecía un poco inquietante. El dueño del restaurante, un hombre de mediana edad, de mirada penetrante y sonrisa forzada, me saludó con un gesto amable. Me dirigió a una mesa en la esquina y me pidió que esperara mientras preparaban mi cena. A lo lejos se oía el sutil sonido de una vieja radio tocando canciones de samba. Me senté, tratando de relajarme y disfrutar de la tranquilidad del lugar. El camarero, un joven delgado y de rostro amable, me entregó un menú que tenía más polvo que páginas. Después de un tiempo, elegí una parrillada mixta, una elección que, en retrospectiva, no debería haber hecho. Mientras esperaba, noté que las luces parpadeaban levemente, creando sombras que bailaban en las paredes. Fue entonces que un sonido extraño me sacó de mis pensamientos. Era un murmullo apenas audible que parecía venir de la cocina. La comida llegó rápidamente y el aroma era indescriptiblemente fuerte, una mezcla de especias y carne quemada. Empecé a comer, pero pronto algo me hizo parar. Me invadió una sensación de malestar, una inquietud que no podía explicar. Cada bocado parecía más difícil de tragar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que explicara por qué me sentía así. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una mesa cercana, casi oculta por las sombras, había una figura que parecía estar observándome. Era un hombre de mediana edad con ojos vacíos y una expresión que no podía describir. Su presencia era inquietante y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. No era solo miedo, era la certeza de que algo terrible estaba por suceder. Decidí que debería irme.
Me levanté rápidamente, pagué la cuenta sin mirar atrás y me dirigí hacia la salida. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó y supe que ya no estaba sola. El hombre que me observaba se acercaba lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intenté ignorarlo y caminé más rápido, pero la sensación de que me seguían se intensificaba con cada paso. Cuando llegué a mi auto, sentí una mano en mi hombro. Me volví bruscamente y me encontré cara a cara con el hombre. Su sonrisa ahora era más amplia, más macabra. No es seguro dejarlo solo, dijo con voz profunda. Intenté alejarme, pero sus dedos eran como garras, firmes y fríos. En un impulso desesperado logré liberarme y corrí hacia el auto. La llave apenas cabía en la cerradura cuando sentí su aliento en la nuca. Una vez dentro, puse en marcha el coche con una fuerza que nunca supe que tenía. Las luces del restaurante desaparecieron rápidamente en el espejo retrovisor, pero la sensación de ser perseguido no desapareció. Conduje sin rumbo, solo queriendo alejarme lo más posible de ese lugar. El miedo se apoderó de mí y cada sombra en el camino parecía una amenaza inminente. Después de un tiempo, decidí que necesitaba parar y tratar de calmarme. Encontré un lugar apartado para estacionar y me desplomé contra el volante, tratando de respirar profundamente. Fue entonces cuando escuché el sonido del motor de un auto acercándose. Miré hacia la carretera y vi las luces de otro vehículo, que se detuvo justo detrás del mío. Mi corazón latía con fuerza cuando vi al hombre del restaurante salir del auto y caminar hacia mí con paso firme. No sabía qué hacer. Con un último esfuerzo, saqué el auto del estacionamiento y aceleré sin mirar atrás, conduciendo sin rumbo, sin saber a dónde iba, solo con el deseo desesperado de escapar de esa pesadilla. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré una comisaría. Entré sin parar, gritando pidiendo ayuda. Los policías me miraron con incredulidad, pero mi pánico era tan palpable que no dudaron en tomarme en serio. Les contó lo sucedido, cada detalle, cada gesto inquietante. Me escucharon, pero sus rostros se volvieron más serios a medida que les contaba mi experiencia. Hemos recibido quejas similares, dijo uno de ellos, pero nunca hemos encontrado pruebas suficientes. Me acompañaron de regreso al restaurante. Era de noche y la luna llena iluminaba la escena de una manera que parecía sacada de una pesadilla. El restaurante estaba cerrado, pero las luces encendidas dentro de la cocina me hicieron sospechar. Los policías entraron cautelosamente y yo, temblando, los seguí. El lugar era macabro, una mezcla de olores pútridos y una sensación de maldad latente. Luego de una minuciosa búsqueda, encontraron pruebas incriminatorias, documentos, fotografías y hasta una libreta con nombres y fechas que dejaban claro lo que allí había sucedido. También encontraron restos humanos en una despensa, algo que me hizo vomitar de horror. Los dueños del restaurante, los que me habían recibido con una sonrisa falsa, fueron arrestados esa misma noche. Lo que ocurrió después fue un torbellino de entrevistas y declaraciones. Los medios difundieron la historia y yo, todavía con el miedo en el cuerpo, vi cómo salía a la luz uno de los crímenes más aterradores de la región. Pero lo que más me impactó fue ver los rostros de los turistas en las fotos del cuaderno, personas que habían sido ignoradas, desaparecieron, sin dejar rastro. Nunca volví a ese lugar. Cada vez que cerraba los ojos veía esa macabra sonrisa y sentía el frío de sus manos sobre mis hombros. Años después, todavía siento esa sombra en cada rincón, esa presencia que me sigue, recordándome que en algún lugar, en algún rincón oscuro del mundo, el mal continúa acechando y la línea entre la vida y la muerte es más delgada que nunca. Podría imaginar. Y así, con el paso del tiempo, me di cuenta de que el verdadero terror no está en los monstruos que conocemos, sino en aquellos que se esconden entre nosotros, con una máscara de normalidad y una sed insaciable de sangre. Esa noche en Río de Janeiro, aprendí que algunas historias no son solo cuentos de miedo, sino realidades crueles que, por mucho que intentemos olvidar, siempre dejan una huella imborrable en nuestra alma. Historia 5. Los palillos de la niña. Cada lugar turístico tiene sus secretos. Cancún, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, no es una excepción. Entre los modernos complejos turísticos y restaurantes que bordean la costa, hay pequeños rincones que guardan historias mucho más oscuras de lo que cualquier visitante podría imaginar. Uno de estos rincones es un modesto restaurante de comida china que se esconde a solo unos pasos de la playa, en una calle lateral que pocos turistas visitan. A primera vista, parece inofensivo, con su letrero de neón descolorido y sus mesas de madera desgastadas, pero para quienes trabajan allí, el lugar es más que un restaurante.
Es el escenario de una inquietante historia que se prolonga durante décadas. El restaurante se llama Jardín de Bambú. No es especialmente grande ni lujoso, pero ha resistido la prueba del tiempo desde que abrió sus puertas en la década de 1960. Muchos lugareños lo conocen y han comido allí alguna vez, aunque pocos regresan con frecuencia. Algunos empleados lo llaman restaurante maldito. Pero lo cierto es que ninguno de ellos se atreve a quedarse allí solo una vez caída la noche. Y, según cuentan, el restaurante tiene una residente inesperada, una chica. La historia que involucra a la niña es en parte leyenda y en parte verdad, pero los detalles varían según quien la cuente. En lo que todos coinciden es en que, en algún momento de la década de 1970, una tragedia sacudió el lugar. En aquella época, Jardín de Bambú era un restaurante familiar. Los propietarios, una pareja de inmigrantes chinos, vivían en la parte trasera del establecimiento con su hija pequeña. La niña jugaba en el restaurante mientras sus padres trabajaban. Los clientes a menudo la veían corriendo entre las mesas o jugando con los palillos que los comensales dejaban. Tenía una energía incansable y su risa siempre se escuchaba entre los sonidos de la cocina. Pero una noche todo cambió. Lo que debería haber sido una noche tranquila terminó en una tragedia inexplicable. Según los registros, hubo un accidente en la cocina, una freidora con aceite caliente se volcó, provocando una reacción en cadena que generó un pequeño incendio. La niña, que se encontraba en la cocina jugando cerca del área de trabajo, no tuvo tiempo de escapar. Los detalles exactos del accidente son confusos, pero las consecuencias fueron devastadoras. Ella murió esa noche y su familia cerró el restaurante durante meses. La tragedia nunca fue ampliamente reportada, pero todos en la comunidad local sabían lo que había sucedido. Después de esa noche, el restaurante nunca volvió a ser el mismo. Aunque volvió a abrir tiempo después bajo la misma dirección, la clientela disminuyó y el ambiente se volvió más oscuro. Pero lo más inquietante fue lo que empezó a suceder después de la reapertura. Los empleados de Bamboo Garden empezaron a notar cosas extrañas. Al principio fueron incidentes menores, palillos que desaparecían de las mesas sin explicación, utensilios encontrados fuera de lugar o sonidos que parecían venir de la cocina cuando no había nadie. Pronto, las cosas se volvieron más difíciles de ignorar. Algunos empleados afirmaron haber visto una pequeña figura corriendo entre las mesas, pero cuando miraron no encontraron a nadie. Otros dijeron que mientras limpiaban el restaurante por la noche, algo o alguien movía los palillos sobre las mesas como si estuviera jugando con ellos. Los palillos a menudo caían al suelo, rodaban sin motivo aparente o aparecían en lugares extraños, lejos de donde habían sido colocados. Al principio, todos intentaron encontrar explicaciones lógicas, como que los palillos estaban mal colocados o tal vez el viento los movía. Pero cuando empezó a suceder noche tras noche, la sensación de que algo más estaba sucediendo se volvió imposible de ignorar. Uno de los cocineros, un hombre llamado Víctor, fue el primero en hablar seriamente de lo que estaba pasando. Había trabajado allí durante más de 15 años y había escuchado la historia de la niña desde el primer día. Al principio no creía en leyendas, pero después de algunos incidentes extraños cambió de opinión. Una noche, mientras limpiaba la cocina después de cerrar, escuchó claramente el sonido de algo moviéndose entre las mesas del comedor. Al acercarse no vio a nadie, pero en una de las mesas más cercanas, los palillos estaban perfectamente alineados, uno al lado del otro, como si alguien los hubiera ordenado en silencio. La sala estuvo vacía todo el día. Después de este incidente, Víctor empezó a notar más cosas. En varias ocasiones encontró palillos de bambú en el suelo de la cocina, colocados de tal manera que parecían haber sido dejados allí a propósito. Ninguno de sus compañeros admitiría haber colocado los palillos así y él sabía que no los había movido. Era como si algo jugara con ellos, algo que no quería ser visto, pero que dejaba pequeñas señales de su presencia. Otros empleados también empezaron a hablar más abiertamente sobre lo que estaban pasando. Quienes trabajaban de noche coincidieron en que después del cierre del restaurante, el ambiente se volvió extraño. Casi cargado. Algunos dijeron que vieron sombras o movimiento en el rabillo del ojo, aunque cuando se dieron la vuelta, no había nada. Pero lo más desconcertante siempre era lo mismo, los palillos, por más veces que se colocaran correctamente sobre las mesas, algo los movía. A veces aparecían cruzados, otras tirados en el suelo, y en varias ocasiones fueron encontrados sobre mesas dispuestas de formas extrañas, como si una niña los hubiera alineado como parte de un juego. La leyenda de la niña se extendió más allá de los empleados.
Algunos clientes habituales también empezaron a notar cosas extrañas. Una mujer comentó que mientras cenaba con su familia sintió que algo le tocaba la pierna debajo de la mesa, pero cuando se agachó no vio nada. Un hombre dijo que vio caer uno de sus palillos al suelo sin que nadie lo tocara. Estas historias comenzaron a circular entre los vecinos del barrio, y aunque muchos las tomaron como una broma, quienes trabajaban en Jardín de Bambú sabían que había algo más. Con el tiempo, la historia de la niña pasó a formar parte del folclore local. Pero para los empleados no se trataba solo de una leyenda. Una de las camareras, una joven llamada Claudia, siempre evitaba quedarse hasta tarde. Había experimentado algo que no quería admitir públicamente, pero que compartió con Víctor en privado. Una noche, mientras limpiaba una de las mesas al final de su turno, sintió algo detrás de ella. No era un sentimiento de miedo, sino más bien de presencia. Cuando se dio la vuelta, no vio a nadie, pero sobre la mesa, los palillos que acababa de recoger estaban perfectamente alineados nuevamente, como si alguien los hubiera ordenado mientras ella no miraba. Pasó el tiempo y, aunque el restaurante siguió funcionando, la historia de la niña nunca desapareció. Los nuevos empleados siempre escuchaban la leyenda cuando llegaban, y aunque algunos la descartaron al principio, pronto aprendieron que no era solo una historia. El Jardín de Bambú parecía tener vida propia, y la presencia de la niña, aunque nunca visible, siempre se sentía a través de pequeños detalles. No era maliciosa, pero tampoco dejaba que nadie la olvidara. Nadie sabe por qué la niña sigue allí. Algunos dicen que está atrapada, jugando con palillos como lo hacía cuando estaba viva. Otros creen que ella simplemente no quiere abandonar el lugar que consideraba su hogar. Lo que está claro es que su presencia ha pasado a formar parte del restaurante, algo que todo el que pasa por allí aprende a aceptar con el tiempo. Hoy en día, el Jardín de Bambú sigue abierto, y si alguien presta suficiente atención, puede ver algo extraño, tal vez sean palillos que caen sin motivo o una ligera sensación de movimiento sobre una mesa vacía. Pero para quienes conocen la historia, todo está muy claro, la niña sigue ahí, jugando con palillos, como siempre lo hacía, antes de que la tragedia la alcanzara. Historia 6. El silencio en la comida china. No soy una persona supersticiosa ni creo en fantasmas, de hecho, siempre me ha molestado la forma en que la gente se deja llevar por lo sobrenatural para explicar cosas que simplemente no entienden. Pero lo que pasó en el restaurante donde trabajaba en el centro histórico de la Ciudad de México cambió mi forma de ver el mundo. No sé cómo explicarlo racionalmente, por eso estoy aquí contándoles lo que viví. Aunque parezca absurdo o increíble, todo empezó cuando me ofrecieron un trabajo temporal en un pequeño restaurante de comida china llamado Dragao Dorado. El lugar había estado abierto durante décadas pero nunca fue particularmente popular. De hecho, era raro ver el restaurante lleno. Su ubicación en una antigua calle del centro histórico lo mantenía alejado de las aglomeraciones turísticas. Y aunque la comida era buena, el ambiente del lugar siempre era extraño. A pesar de esto, el propietario, un hombre reservado llamado señor Lee, parecía contento con los pocos clientes leales que tenía. Entonces, cuando un amigo me dijo que necesitaba ayuda en la cocina, inmediatamente dije que sí. Fue un trabajo fácil, o al menos pensé que lo sería al principio. Los primeros días fueron completamente normales. Mis tareas consistían en ayudar a preparar los ingredientes, limpiar las superficies, de vez en cuando, freír algunos platos sencillos. El trabajo no fue nada complicado, aunque el restaurante era oscuro y un poco anticuado, no me importó demasiado. Sin embargo, desde el primer día algo en la cocina no iba bien. Había una especie de opresión en el aire, no puedo describirlo de otra manera. Era como si siempre hubiera algo presente pero fuera de mi vista, un peso invisible que me hacía sentir incómodo. Pero nunca lo mencioné, no quería que la gente me considerara paranoico o, peor aún, loco. Pasaron las semanas y comencé a notar ciertos detalles que me hicieron cuestionar si algo más estaba pasando en Dragao Dorado. El personal que había trabajado allí durante años, especialmente una cocinera mayor llamada Teresa, tendía a bajar la voz al referirse a ciertas cosas. Dijeron que años atrás había ocurrido un accidente fatal en la cocina. Según los rumores, uno de los cocineros, un hombre llamado Juan, había muerto a causa de una explosión de aceite caliente. La versión oficial fue que fue un accidente. Juan estaba friendo una gran cantidad de rollitos de primavera cuando el aceite se sobrecalentó y una llama repentina lo envolvió. Murió poco después debido a graves quemaduras. Esta historia circuló entre los empleados, pero nadie habló mucho de ella. Al parecer,
Juan era una persona reservada y antipática, y su muerte fue trágica, aunque no inesperada, dado su mal carácter y el estado anticuado del menaje de cocina. Aunque intenté no prestar demasiada atención a los rumores, pronto me di cuenta de que no era el único que notaba cosas raras. Teresa mencionó en susurros apenas audibles que a veces escuchaba golpes o el sonido de cacerolas moviéndose en la cocina cuando no había nadie allí. Dijo esto en tono de broma, pero pude ver que algo en sus ojos indicaba que no estaba bromeando. Al principio lo ignoré, pero con el paso de los días comencé a notar lo mismo. El primer incidente ocurrió cuando estaba solo en la cocina durante el cierre. Estaba terminando de limpiar las superficies cuando de repente una sartén cayó al suelo con un estrépito ensordecedor. Salté, mi corazón se aceleró y rápidamente me giré para ver de dónde venía el ruido. La sartén que se había caído estaba al otro lado de la cocina, lejos de cualquier lugar donde alguien hubiera estado trabajando. Estaba seguro de haberlo dejado sobre el mostrador, cuidadosamente colocado, minutos antes. Cogí la sartén, tratando de convencerme de que tal vez la había puesto mal, pero lo sabía mejor. Con el tiempo, estos incidentes se hicieron más frecuentes. Siempre parecía suceder cuando estaba solo, justo antes de cerrar. A veces, mientras lavaba los platos, escuchaba el sonido de cacerolas arrastrándose, como si alguien las estuviera moviendo en la cocina. Otras veces el sonido era más sutil, como el leve tintineo de los utensilios de cocina aunque estuvieran todos en su lugar. Traté de ignorarlo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada por mi cansancio, pero la sensación de que algo no estaba bien solo creció. Una noche, al cerrar, oí claramente el sonido del aceite friéndose, como si alguien estuviera empezando a freír en la gran sartén que había al fondo de la cocina. El problema era que la sartén estaba limpia y vacía, no había aceite ni fuego encendido. El sonido continuó, casi ensordecedor, como si algo invisible se estuviera cocinando frente a mí. Me quedé congelada por un segundo, tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando finalmente me moví, apagué el fuego, aunque no había nada encendido, y salí de la cocina lo más rápido posible. El pico llegó unas semanas más tarde, cuando me pidieron que me quedara más tarde de lo habitual para hacer un inventario. Estaba solo en el restaurante, revisando los suministros en la despensa. Todo estaba en paz hasta que escuché un fuerte golpe proveniente de la cocina. Corrí hacia allí, esperando encontrar algún utensilio caído o tal vez una tubería rota, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que se movían por toda la cocina. Aunque traté de no entrar en pánico, algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme ahí. Decidí salir de la cocina, pero al llegar a la puerta trasera noté algo aún más inquietante, el olor. Un fuerte olor a aceite quemado llenó el aire, tan intenso que casi me hizo toser. Sin embargo, no había nada cocinándose, ninguna freidora encendida, ni rastro de aceite fresco. Era como si el olor procediera de algo que había sucedido hace mucho tiempo. Era como si el accidente de Juan se repitiera ante mí. Esa noche fue la última vez que trabajé en Dragao Dorado. No mencioné nada a mis compañeros de trabajo ni al señor Lee. ¿Qué diría? Que vi sombras extrañas y escuché ruidos en la cocina, probablemente me habrían despedido o, peor aún, se habrían reído de mí. Decidí irme tranquilamente y no volver nunca más. Aunque ya no trabajo en el restaurante, la experiencia me persigue hasta el día de hoy. No puedo dejar de pensar en Juan, en la forma en que murió en la cocina en circunstancias tan terribles, y me pregunto si, de alguna manera, su presencia todavía persigue ese lugar. Después de dejar el trabajo descubrí que varios otros empleados habían renunciado antes que yo y que el restaurante tenía dificultades para encontrar personal. No me sorprendió. Cada vez que camino por esa calle del centro histórico y veo el cartel de Dragao Dorado, siento una sensación incómoda en el estómago. Aunque no creo en fantasmas, no puedo negar lo que vi y oí en ese lugar. Quizás algunos accidentes no queden atrás tan fácilmente. Quizás ciertas tragedias queden impresas en las paredes y en el aire que respiramos. Y tal vez, solo tal vez, lo que pasó en esa cocina no fue del todo un accidente. No puedo decirlo con seguridad, pero sé que algo extraño vive en ese restaurante. Algo que nunca debería haber sido perturbado. Historia 7. El eco de la justicia. Tenía 19 años cuando decidí buscar trabajo durante las vacaciones. Quería aprovechar los días sin colegio para ganar un poco de dinero y tener algo de independencia. Fue entonces cuando encontré trabajo en un restaurante del centro de la ciudad. El lugar tenía buena reputación y las horas de la tarde me parecieron perfectas, ya que siempre estaba más activo por la noche.
Sin embargo, nunca imaginé que este trabajo temporal se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Desde el primer día el ambiente del restaurante me pareció extraño. La decoración era elegante, pero había algo en el ambiente que no encajaba del todo. El personal era amable, pero sus sonrisas parecían forzadas. Mis jefes, una pareja de mediana edad, eran extremadamente exigentes. Había algo en sus ojos, una frialdad que me hizo estremecer, pero como era nueva y quería causar una buena impresión, intenté ignorar mis preocupaciones. Las noches transcurrieron lentamente, cada una más inquietante que la anterior. La clientela era variada, desde parejas que buscaban una cena romántica hasta hombres de negocios que cerraban negocios. Pero lo que más me molestó fue la falta de empleados antiguos. Los pocos que conocí se marcharon poco después de mi llegada, sin dar muchas explicaciones. Era como si el restaurante tuviera una rotación constante de personal, algo que debería haberme parecido más sospechoso. Una noche, mientras limpiaba la cocina después de cerrar, escuché un ruido ahogado proveniente del sótano. Nunca había estado allí, ya que el espacio estaba reservado para los chefs y el chef principal. La puerta del sótano siempre estaba cerrada con llave, pero esa noche, por alguna razón, estaba entreabierta. La curiosidad hablaba más que el miedo, así que decidí echar un vistazo. Bajé lentamente las escaleras, cada paso resonaba en el silencio. Cuando llegué abajo, encontré un pasillo oscuro y frío. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y había un olor desagradable, una mezcla de moho y algo más que no pude identificar. Caminé con cautela, siguiendo el sonido que me trajo allí. Fue entonces cuando la vi, una figura etérea, casi traslúcida, que se movía lentamente por el pasillo. Era una mujer con el rostro distorsionado por el dolor y la desesperanza. Su presencia me llenó de un terror indescriptible, pero también de una extraña sensación de tristeza. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no emitió ningún sonido. Sentí una conexión instantánea con ella, como si me rogara que la siguiera. La seguí hasta una puerta al final del pasillo. Ella desapareció justo cuando la puerta se abrió con un chirrido. Al entrar, encontré una habitación pequeña y oscura. En el centro había una mesa cubierta con un mantel blanco, ahora teñido de rojo. Alrededor de la mesa había utensilios y herramientas de cocina que parecían más propios de una carnicería que de un restaurante. El horror me invadió al darme cuenta de lo que estaba viendo, las manchas de sangre estaban frescas y los utensilios estaban cubiertos de escombros que no dejaban dudas sobre su uso. Mis jefes no eran solo asesinos, eran monstruos que usaban el restaurante como fachada para sus horribles crímenes. Sentí náuseas y ganas de salir corriendo, pero algo me detuvo. La presencia de la mujer todavía era palpable, como si su espíritu me impidiera huir. Sin más, volví sobre mis pasos tratando de encontrar una salida cuando escuché voces que venían de las escaleras. Mis jefes estaban cayendo. El pánico me invadió y me escondí detrás de unos barriles, esperando no ser descubierto. Desde mi escondite pude ver a mis jefes acercándose a la habitación de la que acababa de salir. Los susurros entre ellos revelaron sus planes para esa noche, otro cliente desafortunado que no saldría vivo del restaurante. El odio y la repulsión que sentí en ese momento fueron indescriptibles. Sabía que necesitaba hacer algo, pero el miedo me paralizó. Esperé hasta que se fueron y rápidamente subí las escaleras. Cuando llegué a la cocina me encontré con el chef principal, un hombre robusto y de pocas palabras. No sabía si podía confiar en él, pero no tenía otra opción. Con voz temblorosa le conté lo que había visto. Para mi sorpresa, su reacción no fue de incredulidad. En cambio, asintió seriamente y me dijo que debía irme inmediatamente y llamar a la policía. Corrí hacia la salida trasera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las calles estaban desiertas y la sensación de ser observado nunca me abandonó. Llegué a una cabina telefónica y marqué el número de emergencia. Con las manos temblorosas traté de explicar lo que había visto, pero mis palabras salieron confusas y confusas. Finalmente logré hacerme entender y di la dirección del restaurante. Regresé al restaurante esperando a la policía a una distancia segura. Poco después vi llegar varios coches de policía, cuyas luces iluminaban la calle con destellos azules y rojos. Los agentes entraron armados y, a los pocos minutos, se llevaron a mis jefes esposados. Sus rostros no mostraban arrepentimiento, solo fría indiferencia. La policía realizó una minuciosa inspección en el lugar y se encontraron pruebas suficientes para incriminarlos, restos humanos, armas y documentos que detallaban sus atroces actos. La noticia se difundió rápidamente y el otrora prestigioso restaurante se convirtió en el epicentro de uno de los casos más horrorosos de la ciudad.
Los días siguientes fueron un torbellino de testimonios y entrevistas. Pronto llegaron los medios de comunicación y mi historia se convirtió en el centro de atención. Aunque las autoridades me aseguraron que estaba a salvo, no podía quitarme la sensación de que algo oscuro todavía me perseguía. Con el tiempo, el restaurante cerró y el edificio quedó abandonado. Pero no podía dejar de pensar en la mujer que me guió esa noche. Sentí que le debía algo, una especie de agradecimiento por salvarme. Decidí investigar más sobre el lugar y sus antiguos dueños. Descubrí que mis jefes habían comprado el restaurante unos años antes, poco después de que la hija del anterior propietario desapareciera misteriosamente. La mujer que vi esa noche era sin duda la joven que habían asesinado y su espíritu buscaba justicia. Su historia me persiguió y supe que no descansaría hasta hacer algo al respecto. Con la ayuda de un periodista local, publiqué un artículo detallando mi experiencia y la historia de la mujer. El artículo tuvo un gran impacto y pronto otros empleados y clientes comenzaron a compartir sus propias experiencias aterradoras en el restaurante. La verdad sobre los crímenes salió a la luz y la memoria de la joven finalmente obtuvo la justicia que merecía. Pero el impacto de esa noche nunca desapareció por completo. Durante años tuve pesadillas en las que veía la figura de la mujer, con los ojos llenos de desesperanza. Aunque su espíritu parecía haber encontrado la paz, lo que vi y experimenté en ese restaurante quedó grabado en mi mente para siempre. A veces, cuando camino por las calles de la ciudad, evito pasar por el lugar donde antes estaba el restaurante. Pero en algunas ocasiones la curiosidad me lleva a echar un vistazo. El edificio permanece abandonado, cubierto de grafitis y con ventanas rotas, pero para mí siempre será un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que, a veces, solo un acto de valentía puede revelar la verdad que se esconde en las sombras. Mi historia se convirtió en una advertencia para otros jóvenes que buscaban trabajos nocturnos. Siempre les digo que confíen en sus instintos y si algo les parece extraño, no lo ignoren, porque el terror puede estar más cerca de lo que creen, escondido detrás de una fachada de normalidad, y nunca se sabe cuándo podría aparecer un Banshee para revelarlo. Los horrores ocultos que acechan en la oscuridad.